O sea, la versificación clásica o la poesía clásica se valía de tres sobre todo, tres normas. Había tres normas que eran imprescindibles. Es decir, sí, hasta al menos en la poesía tradicional, me refiero la que se desarrolló hasta el siglo XIX o finales del siglo XIX, era importante estas tres normas. Le faltaba una de estas tres y no sería considerado un poema. Estas tres normas serían el ritmo, la rima y la métrica. Hoy en día no es necesario que un poema deba rimar. Estos distintos ismos de la vanguardia, ya sea el surrealismo, el futurismo, el dadaísmo, ya en su afán de querer revolucionar el arte, quebrantan estas normas. Para conocer estas normas tradicionales, primero vamos a ver un poco el caso de lo que es la rima. Yo estoy seguro que muchos pueden pensar, la rima, yo sé perfectamente qué es la rima, ¿no? Pero muchos a veces se confunden con saber desde qué punto de una palabra debe ser igual una a la otra para poder decir que entre estas dos palabras se establece una rima. Normalmente pasa que algunos dicen, desde la última letra, desde las dos últimas letras, desde las dos últimas sílabas, pero solamente se parecen en la última letra, sin embargo se puede establecer una rima entre soñó y cayó, murió. Así es que la última letra nada más podría también establecer una rima. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿y por qué hay otras que tienen las mismas tres últimas letras o cuatro últimas letras y no riman? En cambio, entre soñó y cayó hay rima, a pesar que solamente tienen la misma última letra. Para darnos cuenta, una palabra se puede decir que rima con otra cuando tiene una misma terminación o al menos una terminación parecida desde el acento. Es decir, que una persona para poder establecer una rima con otra palabra, primero tendrá que ubicar la acentuación de esta palabra. Claro, hay personas que lo hacen en forma, pues obviamente intuitiva, ¿no? No se están poniendo a pensar en todo esto. O sea, no aplican una teoría, sino ya por la misma práctica lo hacen. Pero bueno, estamos viendo aspectos teóricos, en el aspecto, bueno, de ahora del curso, de literatura. Aunque sé que hay personas que ejecutan la rima mucho mejor que personas que tal vez manejen mucha teoría, pero no tengan la habilidad para ejecutarla. Bueno, el punto es que estamos viendo la parte formal, es decir, la parte teórica. Por lo tanto, desde donde una palabra debe de ser igual o similar a otra para que pueda decirse que entre ambas hay una rima, desde el acento. O sea que si yo ubico así cualquier palabra de ahí, castellana, la palabra ventana ya rima con castellana, porque la palabra castellana tiene la acentuación en la A. Así es que debo ubicar otra palabra que termine en ana, ¿no? Castellana, ventana, Susana, y si fuese acentos, acentos, entonces tendría que ser la terminación entos, o sea, atentos, contentos. En cuanto a los tipos de rima, podemos verlo de acuerdo a cómo se distribuyen en la estrofa o cómo se establece entre dos palabras. Es decir, entre dos palabras se puede dar el caso de una rima perfecta o imperfecta. Perfecta quiere decir cuando riman las consonantes. La imperfecta es cuando riman solo las vocales y no las consonantes. Así es que a la rima imperfecta también se le llama sonante y a la rima perfecta se le llama consonante. Ahora, con respecto a la estrofa sigue un patrón de rima. Normalmente hay estrofas que son de cuatro versos, normalmente, pero no quiere decir que sean las únicas, porque también hay tercetos, pareados, sextillas, octava real, etcétera. Pero siempre se sigue un patrón, o sea, siempre hay una secuencia. Se establece en una estrofa, por ejemplo, que la primera línea rime con la cuarta y la segunda con la tercera. Habría una rima abrazada. Para poder darnos cuenta en una forma más gráfica, normalmente en la poesía, porque yo sé que ustedes lo pueden ver esto también en los clásicos subtítulos de una batalla de freestyle o de una canción, que se le ponga letras A, B, B, A para establecer el patrón de rima. Pero esto no es un invento de las personas que subtitulan los videos de batalla. O sea, esto ya viene de la poesía y desde muchísimas décadas atrás, de reconocer a través de variables. Así como en un problema, por ejemplo, matemático, una cantidad es reemplazada por una variable, es decir, X, y luego otra cantidad tiene que ser reemplazada ya por otra variable, no puede ser reemplazada otra vez por X, porque si no se va a establecer una confusión. Acá en literatura también es algo similar. Es decir, que una rima va a ser representada por una variable, en este caso una letra. ¿Por qué letra se empieza? Obviamente en orden alfabético, por la A. Así es que si uno establece un patrón
de la primera que rime con la cuarta y la segunda con la tercera, como la primera terminación va a ser reemplazada por una variable, esta variable va a ser la letra A. La segunda terminación va a ser B. Si la tercera terminación es igual a la segunda, entonces se repite B. Y si la cuarta es igual a la primera, se repite A. Significa A, B, B, A. Por ejemplo, en el primer caso vemos que dice abrazada. ¿Qué me pasa con el cuarteto? Que yo no encuentro la rima, mejor le pregunto a mi prima que de versos hace sonetos. Cuarteto rima con soneto. Eto va a ser reemplazada por A, ima por B. Entonces, en la primera, que viene a ser un ejemplo de rima abrazada, y se le dice abrazada porque las de aquí están abrazando a las de en medio, por ello sería A, B, B, A, otra vez. Podría también darse otros casos, como vemos en el de abajo que dice rima cruzada. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian monotonía de lluvias tras los cristales. También hay una musicalidad, se establece la rima distribuida de otra forma, ya no A, B, B, A, sino en forma cruzada, A, B, A, B. Ya no es abrazada, sino ahora es cruzada. También puede haber los clásicos pareados, o en este caso rima gemela, A, A, B, B. O sea que la primera rima con la segunda y la tercera rima con la cuarta. Para que esta rima pueda hacerse mucho más notable, también se tiene que acompañar de lo que es la métrica, es decir, la cantidad de sílabas de cada verso. Por ejemplo, ¿qué me pasa con el cuarteto? 9 sílabas. Que yo no encuentro la rima. 9 sílabas. Mejor le pregunto a mi prima. 9 sílabas. Ahora, alguien dirá, ¿por qué dije pregunto a? Toa, no dije to, a, mi. Toa, ¿por qué dije? Porque hay una licencia poética que se llama la sinalefa, que consiste en fusionar la A y la O. Es decir, la última vocal de una palabra, fusionarla con la siguiente vocal de la que sigue. Que de versos a se sonetos 9 sílabas. Entonces es necesario que todos los versos tengan la misma cantidad de sílabas para que se pueda establecer la rima. Y si es que no tienen la misma cantidad de sílabas, al menos un aproximado. Cuando tienen todos los versos la misma cantidad de sílabas, es decir, todos son nonasílabos, todos son versos de 9 sílabas, o todos son octosílabos de 8 sílabas, ¿no? O endecasílabos que son de 11. O sea, cuando todos tienen la misma cantidad de sílabas, se le llama métrica regular. ¿Por qué? Porque ya sabes que va a venir uno de 11. O sea, 11, 11, 11, 11, ya sé que viene 11. O puede que se vayan alternando, como en la copla de pie quebrado. 8, 8, 4, 8, 8, 4. Ya sé que va a venir 8, 8 y el siguiente 4. Y cuando no es la misma cantidad, si no es un aproximado, ya se le llama una métrica irregular, pero al menos es un aproximado, es decir, 11, 10, 12, 9, 11, 12, 10. Normalmente en el freestyle, por ejemplo, suele ser así, suele ser métrica irregular, porque como está improvisada, se hace por intuición y a veces no es exactamente la misma cantidad de sílabas, pero al menos está muy cerca. Si es que igual es métrica, pero métrica irregular. Claro, cierto que en el freestyle normalmente la métrica está asociada a las estructuras, pero en literatura métrica es exactamente la medida del verso. El mismo nombre lo dice, métrica, la medida del verso. ¿Y cómo mido los versos? Según su cantidad de sílabas. Si es que tiene la misma cantidad de sílabas, va a poder hacer que la rima fluya, o sea, que la rima se mantenga. Porque si es que hay un verso corto y otro verso que es muy, muy largo, al estar tan separadas dos palabras que deban rimar, al estar tan distanciadas la una de la otra, ya se va a perder la rima y se va a perder la musicalidad. No olvidemos que la idea de la rima y la métrica era guardar cierta musicalidad. Y a esto se une el ritmo. Por eso rima, métrica y ritmo van a generar la musicalidad propia de la poesía tradicional. Vamos a ver algunos ejemplos ya en un cipher, Pandemonium, este cipher que se hizo con freestylers mexicanos. Ven y camina, ven y camina, checa mi escritura, trae pura métrica fina. Lo siento, José Ángel, pero en América Latina te estoy presentando como Angélica Josefina. Hay un caso de monorrimo, camina, fina, latina, Josefina. Eso es monorrimo o rima continua. Es decir, que no se alterna en forma cruzada, A, B, o en forma abrazada, A, B, B, A, ni tampoco en forma gemela, A, B, B. Esto sería A. O sea que todo guarda la misma terminación. Aún no estás en condiciones
Yo no soy un gladiador, solo vine por ovaciones. Me gusta provocar emociones en ocasiones. Y más que la espada, soy de afilar bien los renglones. Se, te, no, ta, vier, ta, lae, ri, down, no es, tas, en condiciones. 16 sílabas. Es un verso heroico, o sea, el verso más largo, 16 sílabas. En literatura, claro, porque en freestyle los versos pueden ser de más de 16 sílabas, porque como algunos aplican el doble tempo, ya la cantidad de palabras se reduce porque el timing es acelerado. En cambio, en poesía es diferente, porque como en poesía uno no lo lee necesariamente rápido, no hay el peligro de que la rima se pierda por la extensión de los versos. Cuando uno lee, lo mejor sería que el poema, si acaso quiere tener musicalidad, el poema sea de versos cortos o máximo pues de 11 sílabas, que en cuanto a métrica de arte mayor es más idóneo, 11 sílabas o 14 sílabas, o sea, endecasílabo o alejandrino. Entonces acá vemos que hay 16 sílabas. En el siguiente dice, yo no soy un gladiador, solo vine por ovaciones, 16 sílabas. Me gusta provocar emociones en ocasiones, 15 sílabas. Hemos visto 16 sílabas, 16 sílabas, 15 sílabas. Y más que la espada, soy de afilar bien los reglones, 16 sílabas. Y vemos que, bueno, acá condiciones, ovaciones, ocasiones, reglones. O sea, todo termina en ones, lo que quiere decir que es una monorrima. O sea, es monorrimo o rima continua. Hay que saber aguantar la presión. Algunos dicen morbo, yo les llamo deporte. Es la clásica opinión del que nunca tuvo el don y va a morir esperando que ese argumento contra... Bien, como vemos, ahora varía. Ya no es un monorrimo, sino que acá es una rima cruzada. O sea que mientras en la estrofa anterior sería A, acá sería A, B, A, B. Si en un poema yo veo que continúa y acá ya varía, ya no utiliza ni la terminación on ni la terminación orte, sino una tercera terminación con la que se va a jugar, a esa tercera terminación ya le pondría de letra C. Ya no le puedo poner otra vez A, si es acaso un solo poema, ya no le puedo poner A, porque ya se entiende que la terminación on es A y que orte es B. Así es que si ahora viene sufría, tiene que ser C. Y si viene una nueva terminación, ya tiene que ser D. Puede darse también el caso de que todo un minuto tenga una sola terminación. Esto quiere decir que el monorrimo o la rima continua se está estableciendo constantemente en un solo minuto. Esto es lo que usualmente hacía Santi. Me jode lo que normalmente dicen los escenarios, que es escrito, que si tal, sin muchos recursos varios. Si puedo hacerlo con una terminación, es por años de dedicación, adquirir vocabulario. Se consigue yendo a estudiar y que la literatura sea tu vicio diario. Por eso lo ves imposible, la última vez que leíste ponía 2007 en el calendario. Entonces, ¿qué vas a hablar si la cultura general lo ves algo innecesario? Ojo que acá también, estos que son versos largos, se puede entender que la terminación principal es esta. Si acaso tomamos en cuenta como que esto es un solo verso largo, pero, o cualquiera podría decir, bueno, pero se mantiene otra terminación acá, como si fuese un tipo de rima cruzado, ¿no? Ar con ario. Lo que ocurre es que acá es lo que a veces en poesía también se le llama hemistiquio, que es una coma que divide el verso largo en dos versos, pero acá es una terminación que está prevaleciendo, que es ario, ¿no? Es lo que más resalta. ¿A quién puedo hablar? ¿Quién perdió su virginidad por un chupito de largo? Malita ya el nivel legendario. ¿Me vas a vacilar? Tu casa la llaman ya un herbolario. Así que imagina, no me acuses de escrita y tal, que luego es todo lo contrario. Pero claro, mira quién fue a hablar, como el ego te suba más, te apodan el campanario. ¿Me vas a hablar de cultura general? A tu lado Rafa Mora se parece a un empresario. Y con vocabulario. Para ti, leer el barrio Sésamo es como estudiar el diccionario. La rima perfecta es la que rima tanto consonante como vocal. Por ejemplo, si yo tengo la palabra objetivo, tendría que rimar con ivo. Entonces yo podría decir objetivo, intuitivo, constitutivo, sonido, corrosivo, pero momento. Corrosivo
constitutivo, intuitivo, sonido. Sonido también rima, solo que está rimando en el mismo orden y o, pero la V es cambiada por D. Así es que hay rimas consonantes y rimas asonantes, ¿no? La consonante es la que rima vocal y consonante, y por eso se le llama rima perfecta, y la que rima solo las vocales y no las consonantes se le llama rima asonante. La pista me gana, el de loberías a mí no me gana nada. Sentirlo en mi mirada y pensar bien que representa a esta raza humana. ¿Qué la raza humana? ¿De qué me hablas, mi amigo? Si para rapear vos nunca tuviste estilo. Desde lobería cumpliendo mi recorrido. Y vos estás acá pero con todo servido. Como ves, amigo, estilo, recorrido, servido. Es como una rima constante, amigo, estilo, recorrido, servido, pero si te das cuenta tiene I-O, 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 o sea que rima las vocales, pero acá está la G, la L y la D, acá sí, ¿no? Recorrido y servido sí sería una rima perfecta, pero amigo y estilo sería una rima imperfecta o rima asonante. No quiere decir que no rime, ¿no? Se establece la rima, pero en forma asonante. Norma, no existe una plataforma que te ponga en forma, formalizo las palabras, gano con mi tropa. Por ejemplo, forma, tropa. No parece que rimase mucho, ¿no? Norma, forma, tropa. Norma, forma, es rima perfecta. Norma, forma. Pero tropa es una rima ya asonante. Lo que varía es la RM por la P. Dice que formaliza, estructuras vende humo, normaliza, corta hortaliza, quien se inmortaliza, quien lo formaliza, lo mío pulcro, una obra lisa. ¿De qué está hablando? Si en la tabla este no va primero, palabra no entabla, no es certero. Este es el que cabalga cuando anda y manda siendo certero, pero en el lugar te topaste contra el cancerbero. El cancerbero en base pego, esto va severo, con la frase lleno, lo mío es placentero. Para que lo sientas, ultrasensorial, métete en mi mundo mental, supraterrenal. Como ves, ahí también hay un tema de rima gemela, ¿no? O de pareados. Severo, placentero y sensorial confraternal. A-A-B-B. Placentero en el lugar cuando yo sueno, me oxigeno desde luego en este juego, lo hago a pleno cuando llego. Yo vengo con ritmo desde luego, hasta luego, que se siente que te gane tu propio tablero. Desde luego, él dice desde luego, yo soy el que ya te prende fuego, te enveneno, aprende luego. Aprende algo, soy el que te prende fuego. Yo soy el que emprende un viaje con el ego. Un viaje con el ego y el mensaje que entrego. Traje blindaje para el juego, traje el mensaje de nuevo. No hay mensaje en el juego, solo este flow que es muy grande que te está prendiendo fuego. No me está prendiendo fuego, no entendí ni medio, nada lleno. Esto es puro relleno, lo mío lo siento, cada frase que te tiro un asesino. El rapper no ha servido, yo en la base sigo. Te quedaste sin el aire, te hace falta un Rottweiler que pueda morder a este freestyler, socorrer a nadie. Querías pararme, yo lo expulso por el aire, porque represento más que vos a Buenos Aires. Que representa Buenos Aires, para representar tenés que serlo puro y ser un freestyler, no me pana nadie. Yo estoy on fire, la cabeza de Ghost Rider, yo sí soy un writer. Ten cuidado con poner solo los ritmos muy buenos, seguro que la coto cada vez que me consultando los ritmos muy buenos, el maremoto. Tenga cuidado, porque hoy la coto, el que se queda en la liga y el que se queda roto. Con respecto a la rima justo asonante, hubo una de las rimas de Gazir que muchos discutieron de si rimaba o no rimaba. La gente ya lo sabe, la forma en la que sueno. Se nos ha colado un perro, entonces soy Stephen Curry, el dueño de los Golden. El dueño de los Golden parecía que no rima con nada, ¿no? La gente ya lo sabe, la forma en la que sueno. Sueno, Se nos ha colado un perro, entonces soy Stephen Curry, el dueño de los Golden. creo que la primera vez que escuché la rima, yo decía, o sea, lo ha dicho al revés, ¿no? De repente, porque llego, perro, llego, e-o, perro, e-o, fuego, e-o, golden, o-e. Debe haberse confundido tal vez y es al revés. Si la palabra fuese al revés, Geldon, por ejemplo, ¿no? Si inventando Geldon, ¿no? Perro, luego, fuego, Geldon. Eso podría, sí, clavar ahí mejor la rima. Pero la segunda vez que uno lo escucha ya se da cuenta que la rima se establece con entonces. Entonces, golden. Igual, incluso si solamente dice las dos palabras, entonces, golden, no parece que rimase, pero sí hay una rima, solo que es una rima sonante. Entonces, golden. Está bien ubicado, la O, la E, solo que al ser una palabra más corta, golden, y la otra más extensa, entonces, puede que se dé este efecto. Si solamente fuese tonces, inventando la palabra, ¿no? Tonces o monces, ¿no? Golden, monces, tonces, ahí sí puede ser, ¿no? Se nos ha colado
ladrando un perro. Entonces soy Stephen Curry, el dueño de los Golden. Sí hay una rima sonante, pero es un poco débil. Me acuerdo que cuando recién salió esta batalla, incluso hay muchos que por ahí comentan, no rimó, pero no rimó. No, sí rima, no, no rima. Entonces, en los comentarios han estado discutiendo, entonces como para hacer un poquito la aclaración, vamos viendo desde la parte teórica, ¿rima o no rima? Sí rima, pero en forma sonante. En cuanto a lo que es la métrica, consiste en la cantidad de sílabas por cada verso. Los versos se dividen en dos grupos, de arte menor y de arte mayor. O sea, versos de arte menor es cuando van de 2 sílabas a 8 sílabas. Como te había comentado, normalmente el verso más largo es el de 16 sílabas, que se le llama heroico. La mitad de 16 es 8. Así es que los separamos en dos grupos. Desde 2 sílabas hasta 8 sílabas lo llamamos versos de arte menor. Y de 9 sílabas a 16 sílabas, versos de arte mayor. O sea, versos de arte menor, versos cortos. Versos de arte mayor, versos largos. ¿No hay poemas de una sola sílaba? O sea, que cada verso sea una sola sílaba. Sí. Por ejemplo, César Vallejo intentó hacer poemas, César Vallejo y Percy Gibson, hacer poemas que cada verso conste de una sola sílaba. Por ejemplo, El dolor de las 5 vocales de César Vallejo, donde dice, ¿ves lo que es? Pues yo, o sea, cada palabra es una línea. O sea, ¿ves? Y la siguiente línea, lo que es, pues yo ya no. La cruz da luz sin fin. Y mantenía rima, ¿no? ¿Ves? Con es, cruz con luz, sin con fin. O sea, Vallejo te hizo un muy buen trabajo de rimar con monosílabos. Y eso que Vallejo tuvo una etapa pues de vanguardia donde se aleja de la rima y todo, pero también leía mucho a los modernistas y los modernistas empleaban rima simétrica. Así es que Vallejo conocía muy bien el trabajo de la rima y la métrica y se animó a hacer un poema que conste de una sola sílaba cada verso. Sin embargo, aún así se le considera un bisílabo a cada verso. ¿Por qué? Por la ley de los acentos finales. En cuanto a la ley de los acentos finales, se dice que cuando un verso termina en una palabra aguda, se le agrega una sílaba. Es así, lamentablemente así es la regla. Tú vas a decir, pero no tiene mucho sentido. Bueno, así es la norma. Es como decir, yo ya no, yo ya no. Tiene 3 sílabas. Bueno, este verso en realidad es un tetrasílabo, o sea, tiene 4 sílabas. ¿Por qué? Porque termina en no. No, al ser una palabra aguda, automáticamente se le agrega una sílaba. Cuando termina en una palabra aguda, se le dice verso oxítono y tiene una sílaba más. Cuando termina en palabra grave, por ejemplo, bajo el árbol, yo ya no, 4 sílabas en realidad. Bajo el árbol, 4 sílabas otra vez. O sea, los dos tienen la misma cantidad de sílabas. Yo, ya, no, como termina en aguda, una sílaba más, 4. Bajo el árbol, 4 sílabas. Estoy juntando O con E porque es una sinalefa. Joel, ¿no? Bajo el árbol, 4 sílabas. No le tengo por qué agregar. Palabra aguda, le agrego una sílaba. Palabra grave, no le agrego ninguna sílaba. Y palabra esdrújula, le quito una sílaba. En la brújula. Como es una palabra esdrújula, le quito una y queden 4. Al final todos tienen 4. Esto de la ley de los acentos finales, esto sí es obligatorio para la poesía, ¿no? Para la poesía tradicional. Hay un tipo de poemas que a mí, por ejemplo, en un tiempo me llamó mucho la atención, que son los haikus. Son poemas que constan solamente de 3 líneas, solo 3 versos, y tienen que ser 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, y cuidándose de los acentos finales. Entonces, ahí está el reto, crear una idea o crear una imagen en 3 versos de muy poca cantidad de sílabas, 5, 7, 5. Yo, por ejemplo, particularmente escribí algunos haikus porque me gustó un poco el reto, o sea, es como un ejercicio mental, como para jugar un poco. Escribí algunos haikus como estos, a manera de ejercicio, ¿no? Aunque igual están en un libro mío que se llama Rumbo al Armario, y acá, por ejemplo, dice licor naturista, ¿no? Vamos, las, 4 sílabas, pero termina en aguda, una sílaba más, son 5. Gotas de lluvia en la, 6, como termina en aguda, una sílaba más, o sea, 7. Copa de un árbol, 5 sílabas. Al ser grave no se le quita ni uno. Entonces, respeta la métrica 5-7-5. Bebamos las gotas de lluvia en la copa de un árbol. Y el poema se llama, o el haiku se llama licor naturista. O sea, el licor naturista es consumir las gotas de lluvia en la copa de un árbol, ¿no? Muerte natural, con el sol en la boca, esos 2 cerros se atragantaron. Como la imagen del ocaso, ¿no? Con el sol en la boca, esos 2 cerros se atragantaron. El sol en, palabra aguda, recuerda, la boca, esos 2 cerros, 7 sílabas, se atragantaron, 5. 5, 7, 5.
O hematopoiesis. Hematopoiesis es como decir la alimentación por medio de la sangre, pero poiesis con Y, acá en este caso es poiesis, como jugando con la palabra para hacer poesía, o sea, la poesía que se alimenta de sangre. ¿Cuál sería el poema que se alimenta de sangre? Bueno, ahí dice, el verso que bebe la sangre del dedo ampollado. O sea, la imagen vendría a ser un poeta que escribe, se le ampolla el dedo y la sangre gotea sobre las líneas escritas y el verso se alimentaría de esa sangre. O sea, hacer un contenido en 17 sílabas y que esté distribuido así, 5, 7, 5. El verso que bebe la sangre del dedo ampollado, 5, 7, 5. Ahora vas a ver que según las estructuras, o sea, las estrofas, cada estrofa recibe un nombre según la distribución que hay. Se le dice redondilla, por ejemplo, a la que es A, B, B, A, y cuarteto a la que es igual A, B, B, A. Pero tú dirás, ¿y por qué acá la A, B, B, A aparece en minúscula y A, B, B, A aparece en mayúscula? Bueno, cuando es de arte menor, es decir, de 2 a 8 sílabas, debe ser representado por minúsculas. Y cuando es de arte mayor, es decir, de 9 a más sílabas, a 16, por ejemplo, es representado con mayúscula. Esto sería un verso de arte menor. 2 almas que se cruzaron, 8 sílabas. 2 corazones que lloran, 8 sílabas. Lágrimas tristes que afloran en vientos que no soñaron. 8 sílabas. Todos los versos tienen 8 sílabas. Y hay una rima abrazada. Cruzaron rima con soñaron y lloran rima con afloran. Es decir, A, B, B, A. ¿Qué letra le pondría? ¿Mayúscula o minúscula? Obviamente minúscula, porque como son de 8 sílabas, quiere decir que es verso de arte menor. A diferencia de aquí, que se le pone de mayúscula porque son de arte mayor. Hay silencio invernal en los esteros, 11 sílabas. Se arrebujan de paz los chaparrales, 11 sílabas. Y en la blanca quietud de los zarzales, 11 sílabas. Reposan soñolientos los terneros, 11 sílabas. Si te das cuenta, a partir de acá, eros, la terminación eros va a ser A, la variable A. Así es que cuando yo vea en algún momento la terminación eros, le voy a poner A. Por ejemplo, esteros, dice A, terneros, dice A, marceros, dice A, y potreros, dice A. ¿Ves otra A acá en la lista? No, porque no hay otra terminación eros. La segunda terminación es ales, chaparrales, zarzales, por lo tanto ahí es B. Eros, ales, ales, eros, eros, ales, ales, eros, aje. Como es una nueva terminación, ya se le pone C. Cuando terminen ana, una nueva terminación D. Elo, una nueva terminación E. Mañana, como está repitiendo Ana, el de aquí, el de Sabana, otra vez D. Esto también se da en los clásicos subtítulos de una canción. Suenan los disparos, emigran vos 100.000 grados centígrados. Se dije adiós que ya estoy listo con el micro en mi mano, derribando del ring a los MCs falsos, el ídolo que escribo en cada ritmo para el hip hop yo sentí el calor. Es mi labor destinados a hacerlo crudo, MCs malos comiendo sus cartílagos, corriendo estándar mi campeón, predican flow, te gritan gol, dedicación al bicampeón, derribando pelícanos que emigran hoy de mi nación. Derivados el micrófono, escribo en el mismo tono, dejaron su frase con frases mentales letales capaces de llegar a unir dos modos. Libero enemigo, poder de mi big, no pongo ni filtro solo, entre mis pensamientos y te lleno el cerebro de que corre la barra cortándole cada redoble. Origen y fin de la causa de noble, mostrando la fuerza de Marla que sobre este beat se derraman en varias secciones. Las pretensiones son altas siempre, escupiendo lírica más caliente. La corren de criminal y mira mínimamente vuelve para aplastar 20. Me agarran de atrás, se van a arrastrar porque nadie me taca al frente. Que vienen a hablarme de rap cuando nunca veían técnicas. Latentes salieron métricas, candente golpeando la cara de tanta gente. Mezclada con flow delitaba la clave de Marla que estallan siempre. Explosiones químicas saltan entre renglones de lírica. Un elemento muy importante en la poesía tradicional. Así es que ese aspecto lo vamos a ver a continuación.